el tricampeón que retó a J.C. Chávez y terminó desfigurado. Tony López The Tiger, historia tigre. Hizo cerca de 60 peleas como profesional, 34 victorias por nocaut, logrando el cinturón mundial frente a uno de los mejores boxeadores peso pluma de los Estados Unidos de todos los tiempos. Y venía de derrotar a otros peleadores a quien Julio César Chávez también había derrotado en su carrera. Pero el momento clave, el momento principal estaba en pelear contra Julio César, no contra oponentes que anteriormente había derrotado, sino contra la leyenda del boxeo mexicano. Los números acompañaban al estadounidense, pero tendríamos que ver en el ring si verdaderamente tenía el talento para quitarle la corona en Monterrey a Julio César Chávez. Bienvenidos a la historia del tricampeón Tony López, mejor conocido como The Tiger. Por confiar me pegó un derechazo que me atalantó. Tony López nació el 24 de febrero de 1963, en la ciudad de Sacramento, en el estado de California de los Estados Unidos. Para 1983 hizo su debut profesional después de ya haber conseguido varias cosas en el mundo amateur. Con 20 años hizo un gran récord que lo llevó a conseguir 26 victorias. Para 1988 ya tenía un récord de 31 peleas donde solamente había perdido en un encuentro, así que tuvo la primera oportunidad de ser campeón mundial. Esta oportunidad era nada más y nada menos contra Rocky Harris, uno de los pesos pluma más importantes de la historia de los Estados Unidos. Un hombre con una historia fascinante y trágica a la vez. Harris ya había peleado contra Julio César Chávez en 1986, pero esta vez se enfrentaría a Tony López por el título superpluma de la FIB. Así que el 23 de julio de 1988 se enfrentaron en Sacramento, California. Rocky ya no era el mismo, había pasado muchos problemas, y Tony López aprovechó su juventud. Por lo que no desperdició la oportunidad y se hizo campeón mundial de la FIB por decisión de los jueces aquella noche. López se convertía en campeón mundial y haría su primera defensa contra un puertorriqueño muy talentoso. El boxeador boricua John Molina. El 27 de octubre de 1988 se enfrentaría el puertorriqueño contra el estadounidense, pero López terminaría ganando la pelea en una decisión a la que muchos no estuvieron de acuerdo, tildando el enfrentamiento como un robo. Más tarde vendría la revancha, pero mientras eso pasaba, volvió a enfrentarse a Rocky Morris, derrotándolo nuevamente en 1989. Tiempo después pasaría también a derrotar a Tyrone Jackson por nocaut en el octavo asalto. Para ese momento, Tony tenía un récord de 34 peleas y solamente una derrota, con 3 defensas del título mundial superpluma de la FIB. Sin embargo, perdería su cinturón en la revancha contra John Molina, en una decisión muy polémica, ya que el juez prácticamente dio la pelea ganada a Molina. He just stopped it. And the ref, everything now coming into the ring. Oh, Bob Trumpet. Security officers just went into the ring, but not to the point where you fall off. I think they're going out in a big mob, and I'm concerned. La rivalidad entre ambos era inminente. Se verían las caras nuevamente en 1990, pero Tony sería el ganador en esta ocasión, así convirtiéndose en el bicampeón mundial de peso pluma de la FIB. Para 1990 se enfrentaría contra el mexicano Jorge El Maromero Páez. Esto por el mismo cinturón que ya lo había recuperado contra John Molina. El mexicano no pudo encontrarse en la pelea, mientras que Tony López terminó ganando el encuentro. 2 años más tarde, después de haber disputado varias peleas,
se subiría nuevamente al ring por el título de la AMB en la categoría de peso ligero. Tony López había subido otra categoría y se enfrentaría contra Joey Gamache. Boxeador que también se enfrentaría a Julio César Chávez. Contra Gamache, Tony sacaría adelante la pelea y terminaría como el vencedor, convirtiéndose 3 veces en campeón mundial. López consiguió el cinturón mundial y logró defenderlo en una ocasión más hasta perderlo nuevamente el 26 de junio de 1993 contra Digan Tovela. Para 1994, The Tiger le había ganado a Greg Haugen, quien le había ganado en México a Julio César un año antes. Tony pedía una oportunidad para poder enfrentar a Julio César. Se sentía capaz, pues había enfrentado a peleadores que ya habían peleado contra Julio César y él les había ganado. Él sentía que tenía mucho talento, así que se fue a quitarle el cinturón a Julio César, esta vez el de peso welter ligero de la CMB. Para ese momento, Julio César ya había conseguido el cinturón mundial después de haberlo perdido contra Frankie Randall. Era su segunda defensa del cinturón y venía de hacer una asombrosa pelea de 1994 contra Meldrick Taylor. El estadounidense ponía todo en juego, una extensa carrera de 50 peleas y haber ganado a rivales conocidos por Julio. Tiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! ¡Viva! Sin embargo, contra Julio todo era diferente. Tony se iría hasta Monterrey, Nuevo León, para intentar arrebatarle el cinturón a la leyenda del boxeo mexicano. Julio enfrentaría su pelea número 94, donde tenía 91 victorias, una derrota y un empate. Para ese entonces, Julio estaba metido en problemas de consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, mantenía su pegada de respeto. El lugar se encontraba abarrotado por los espectadores, pues verían una nueva defensa de Julio César Chávez contra un boxeador promesa de los Estados Unidos. Pero este no era cualquier boxeador. El 3 veces campeón mundial pensaba que podía derrotar a Julio César en su casa. No obstante, desde el inicio de la pelea, Julio César empezó a demostrar su dominio. Tony estaba dando todo de sí, pero no podía sorprender fácil a Julio César, en años en los que el mexicano sabía cómo dominar una pelea de principio a fin. Pasaban los asaltos y Tony empezaba a sentir los golpes. Cada vez sus ojos estaban más hinchados, aunque de vez en cuando lograba conectar buenos golpes a Julio. Pero a estos descuidos, Julio más tarde le daría una explicación. El tricampeón empezó a verse terrible, intentaba sacar la pelea adelante demostrando su gran valentía, pero Julio había acertado unos golpes contundentes Terminó la pelea, el ganador por nocaut técnico, el gran campeón mexicano, Julio César Chávez. Julio que había César le había aturdido de forma acertado una considerable paliza al a peleador Tony The Tiger norteamericano, López. que con 3 Sería hasta cinturones el asalto mundiales no le 10 fueron donde el referee suficientes daría por para terminada enfrentar la a Julio pelea. César en su La paliza casa, no podía cuando Julio seguir con más. 32 Los ojos de años López ya aún se estaban contaba con cerrando y el habilidades estadounidense no excepcionales para tenía el forma de boxeo. poder ver a su lo que pasa rival. es que estaba peleando a medio gas, no estaba dando todo lo mío. Hace días sufrí un desgarre muscular en el brazo izquierdo, en el brazo derecho, y realmente sentía mucho miedo soltar los golpes con toda mi fuerza, porque sentía que lo fallaba y se me iba. Estaba peleando a medio gas, dile. Muchacho muy valiente. Very strong. Thank you, bro. Thank you much for the chance to tell. El mexicano le había dado una paliza terrible al boxeador estadounidense, que con 3 cinturones mundiales no le fueron suficientes para enfrentar a Julio César en su casa. Julio, con 32 años, aún demostraba sus habilidades excepcionales para el boxeo. El tricampeón se tuvo que ir de México con los ojos muy hinchados por la pelea.
pero de cierto modo feliz por haberle hecho frente a uno de los boxeadores más grandes de todos los tiempos. Para esos años, la derrota de Julio César sería letal para su carrera deportiva, debido a que en el siguiente año, en 1995 y en 1996, perdió las dos peleas que enfrentó en sus respectivos años. Desde aquel entonces no pudo ser el mismo, y haciendo peleas poco relevantes en el boxeo, sería hasta 1999 que Tony The Tiger López se retiró con 59 peleas, registrando 50 victorias, 34 de ellas por nocaut y con el orgullo de haber sido 3 veces campeón mundial. Si te ha gustado el video y quieres ver más contenido de este tipo, dale al botón de me gusta, suscríbete al canal y sigue apoyando a este bello deporte. Hasta la próxima, adiós.